Les voy a compartir. Bueno, del grupo 13 vamos a ver que está formado por boro, aluminio, galio, indio, italio, y de acá los más importantes son boro y aluminio, que los vamos a ver por separado, y después galio, indio, italio, los vamos a ver las características principales como un grupo aparte. Acá lo que se ve en este grupo es que las características metálicas no aumentan, o el carácter metálico no aumenta en el grupo hacia abajo, como en general se ve en el resto de los grupos. ¿Sí? Acá vemos que el boro no es metálico, el aluminio tiene un carácter metálico y galio, indio, italio son débilmente metálicos. Entonces, esa es una característica distintiva del grupo. En este caso, como forman parte del grupo 13, tienen 3 electrones de valencia estos elementos y una configuración electrónica ns2-np1. Entonces vamos a ver que tienen tendencia a exhibir valencia 3 más 3 y formando enlaces covalentes con el resto de los elementos que forman compuestos. Y también vamos a ver que a medida que descendemos en el grupo, va tomando cada vez más prevalencia el estado de oxidación +1. O sea que para el talio, el estado de oxidación más importante o más estable es el estado de oxidación +1. Y esto es por el efecto del par inerte, que lo vamos a comentar más adelante. Vamos a ver entonces por un lado las características del boro, por el otro lado las del aluminio, y como les dije vamos a comentar un poco más sobre los últimos 3 elementos. El boro, ¿se acuerdan que habíamos visto que se utilizaba para la fabricación de los vidrios de borosilicato? O sea que ese es uno de los usos principales como óxido de boro. También los boratos se usan como conservadores de madera y como retardantes de llama, que los boratos vamos a ver que son compuestos que forma el boro con oxígeno, similares a los silicatos que habíamos visto que formaba el silicio con el oxígeno. Y también el boro se utiliza como aleante en aceros para aumentar la resistencia al impacto, que también lo habíamos comentado. Y el bórax, que es esta sustancia natural a partir de la cual se obtiene el boro, también tiene un uso industrial como aditivos en detergentes, que lo que hace es controlar la alcalinidad de los jabones, y eso hace que mejore el lavado, que el lavado se pueda hacer en menor tiempo y a menor temperatura. No sé si lo deben haber escuchado nombrar también. El bórax es conocido como elemento de limpieza. Bueno, entonces, para obtener el boro, se obtiene, como les dije, a partir del bórax, que es este compuesto que tiene la misma estructura, el bórax y la kernita, nada más que tiene distinta cantidad de agua de hidratación. Y se trata el bórax con ácido clorhídrico, se obtiene el ácido bórico, cloruro de sodio y agua, y luego el ácido bórico se calienta hasta que pierde el agua y forma el óxido, que esto también ya lo habíamos comentado, ahora lo vamos a ver en más detalle. Y luego, una vez que se tiene el óxido de boro, se lo reduce con magnesio, ¿sí? Se obtiene el óxido de magnesio y el boro.
En este proceso el boro se obtiene amorfo y tiene un color café, un color medio marrón. El boro en esta forma de boro amorfo es muy reactivo y reacciona con temperatura, con oxígeno formando el óxido, con azufre formando el sulfuro, con nitrógeno formando el nitruro. Y estos tres compuestos, el nitruro de boro ya lo habíamos mencionado cuando vimos la unidad de compuestos covalentes, son justamente compuestos covalentes, macromoléculas. El óxido de boro y el sulfuro de boro también son macromoléculas. Entonces esta es una característica distintiva de la química del boro, la capacidad de formar compuestos covalentes. Con el cloro forma el cloruro de boro, que también vamos a hablar de los halogenuros, y con agua a muy alta temperatura al rojo también puede formar el óxido y liberar hidrógeno. Entonces, esta tendencia a formar compuestos covalentes es una de las características, como dijimos, que comparte con el silicio, que si miramos en la tabla periódica se encuentra en diagonal, lo mismo que habíamos dicho que el berilio, por ejemplo, tenía propiedades similares al magnesio, justamente por esta relación diagonal. Del nitruro de boro habíamos dicho que podía adoptar estructura de grafito y diamante y habíamos visto las estructuras, y con el oxígeno forma toda esta serie de boratos, que uno de los boratos es el bórax justamente, que son estructuras de boro con oxígeno, pueden ser cíclicas, pueden ser en cadenas, similares a los silicatos. Y estos boratos, algunos de estos es lo que les había comentado, que tienen propiedades de retardantes de llama o se utilizan también como conservadores de la madera. El óxido de boro se puede obtener, como vimos, por reacción del boro con oxígeno o por calentamiento del ácido bórico. ¿Se acuerdan que habíamos visto la estructura del ácido bórico, que era una estructura plana, en donde cada molécula se encontraba unida a otra molécula por puentes de hidrógeno? Y luego, si se aplicaba suficiente temperatura para eliminar las moléculas de agua, se formaban entonces los puentes boro, oxígeno, boro, perdiendo, por ejemplo, esta molécula de agua. Y se llega a la estructura del óxido de boro, que también el boro tiene una estructura trigonal plana. ¿Sí? Con respecto a los haluros son gaseosos y la característica que tienen es que el boro queda deficiente de electrones, queda con el octeto incompleto, porque tiene 3 electrones y tomaría uno de cada uno de los halógenos, por lo tanto queda con 6 electrones. Entonces, estos haluros se comportan como electrófilos, ¿sí? Buscando electrones. Y reaccionan, por ejemplo, con moléculas que tienen pares libres, nucleófilos, como el amoníaco, formando este compuesto, y también hidrolizan, reaccionan con el agua. Entonces, cada uno, por ejemplo, si partimos del tricloruro de boro, cada uno de estos cloros se va a ir eliminando, tomando el protón del agua y formando ácido clorhídrico, y el oxidrilo se une al boro formando el ácido bórico. ¿Sí? El boro ahora con 3 OHs reemplazando a cada uno de los 3 cloros. Y esta hidrólisis se da para todos los halogenuros, y esta reacción es rápida y violenta, pero para el caso del trifluoruro de boro la reacción no es tan rápida y además da otros productos secundarios. Y esto es porque el boro, cuando está rodeado de 3 flúors, el flúor, como es más pequeño, puede acercarse más, y como el boro está deficiente en electrones, toma un par de electrones libres del flúor y forma
con uno de los flúor un enlace doble, que se llama un enlace por retrodonación pi, que en realidad podemos plantear 3 estructuras de resonancia porque son indistintos cualquiera de los 3 flúor para formar ese doble enlace. Entonces, al tener el octeto completo por ese enlace por retrodonación pi, el trifluoruro de boro es mucho menos reactivo que el resto de los haluros de boro. Y cuando hidroliza, cuando reacciona con el agua, forma los mismos productos, el ácido bórico y el hidruro del halógeno, pero también forma este producto secundario en donde el boro está unido a 4 flúors para completar el octeto y uno de los flúor completa con un hidrógeno. Entonces quedaría boro, 4 flúors y uno de los flúors quedaría con un hidrógeno para afuera, ¿no? Y así el flúor completa el octeto. Entonces, fíjense que esta reacción de hidrólisis, por ejemplo la del tricloruro de boro, la podemos plantear como en 3 etapas, en donde en cada una de las etapas va reemplazando cada uno de estos cloros por un oxidrilo hasta que termina de suceder la reacción, ¿sí? Reacciona en realidad con el oxidrilo del agua porque reacciona con el par libre de la molécula de agua, ¿sí? Con el oxidrilo, que es el que tiene el par libre, para reaccionar con el boro deficiente en electrones. Con respecto a los hidruros, ya habíamos mencionado el hidruro de boro cuando vimos la parte de hidrógeno y habíamos dicho que podía formar el diborano, que era la especie o el hidruro que formaba en mayor proporción el boro, aunque puede formar otros, por ejemplo, B4H10, que es una estructura cíclica, B5H9, B10H14 y otros más, pero el más estable es el diborano. Y habíamos dicho que en realidad este enlace que se forma, que es un enlace puente entre boro, hidrógeno, boro, está también deficiente en electrones, porque sería un enlace entre 3 átomos donde solo hay disponibles 2 electrones, ¿sí? Porque el boro tiene 3 electrones, entonces aportaría un electrón extra hidrógeno, otro a este y otro a este hidrógeno, y el hidrógeno solo tiene un electrón que lo aportaría en este enlace. Y lo mismo para este boro, aportaría acá, 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 y este hidrógeno un electrón acá, por ejemplo. Entonces estos puentes quedan con 2 electrones nomás para cubrir 2 enlaces. Entonces se explica este enlace como que el boro forma 4 orbitales híbridos sp3 y el hidrógeno aporta un protón y se forma como todo este enlace puente por el solapamiento de estos 3 orbitales, 2 sp3 y el S del hidrógeno. Y por supuesto, al tener esta estructura es un gas muy reactivo. Profe, ¿podrás repetir eso último, perdón? Sí. Si uno analiza la cantidad, si plantea así esta estructura con un enlace simple acá, otro acá, otro acá y otro acá, en realidad no alcanzan los electrones como para que en cada enlace simple haya 2 electrones, como vemos normalmente la formación de un enlace simple. En este caso, entre el boro y los hidrógenos que están por afuera, sí hay 2 electrones involucrados en cada uno de estos enlaces. Uno que aporta el boro y otro que aporta el hidrógeno. Pero en el caso de estos enlaces intermedios, esto que llamamos enlaces puentes, hay involucrados solamente 2 electrones en todo este puente. Uno que aporta el boro y uno que aporta el hidrógeno. Entonces, para explicar que en realidad sí se forma este enlace, lo que se plantea es que el boro
hibridiza formando 4 orbitales híbridos sp3, 2 los usa para unirse con los hidrógenos que están hacia afuera y 2 para unirse con los hidrógenos que están en el puente. Entonces se plantea que estos 2 orbitales híbridos sp3, uno de cada boro y el S del hidrógeno forman un puente y en ese enlace puente hay 2 electrones involucrados. Lo mismo para este puente de acá abajo. Entonces de esa manera se explica que se pueda formar este compuesto a pesar de no haber la cantidad de electrones necesarios para formar estos enlaces del medio. Perfecto, gracias. ¿Y se dice puente en referencia a puente de hidrógeno o se dice No. puente porque sí? No, puente porque forma como si fuera un puente, no por puente de hidrógeno, porque acá no hay involucrados. Para que haya puente de hidrógeno, tiene que haber oxígeno, nitrógeno, ¿sí? O flúor, como habíamos visto, unido a un hidrógeno. Genial, gracias. No es nada. Bien, entonces eso, las características principales con respecto al boro. Y también vemos en este grupo que el boro tiene características bastante diferentes a la del resto de los elementos que forman el grupo, como habíamos visto ya en el grupo 1 y en el grupo 2 y vamos a seguir viendo a medida que avancemos en la tabla. El elemento siguiente es el aluminio, que ya habíamos visto bastante del aluminio, su carácter metálico, habíamos visto cuáles eran las menas en que se encontraban, conformando aluminosilicatos, formando la bauxita. Habíamos visto cómo era su proceso de obtención y ahora vamos a centrarnos un poco en la reactividad, ¿sí? En las propiedades químicas. El aluminio reacciona con el oxígeno formando el óxido, también puede formar el nitruro, que lo habíamos mencionado, que el nitruro de aluminio, a diferencia del boro, formaba solo estructura de diamante, y también reacciona con los halógenos formando los haluros de aluminio. Y acá el aluminio, lo que tenemos que mencionar es que forma compuestos iónicos con el oxígeno y con el flúor. Y con el resto de los elementos forma enlaces que tienen un carácter covalente importante, justamente porque el aluminio, habíamos dicho, el aluminio más 3 es muy polarizante por su alta relación carga sobre radio. Entonces tiene mucha tendencia a polarizar los enlaces y a que tengan un alto carácter covalente. Entonces, de los halogenuros, fíjense que habíamos dicho que el aluminio reacciona con los halógenos para formar los halogenuros. Acá vemos, si analizamos los puntos de fusión, que el fluoruro de aluminio es el que tiene un carácter iónico, es un compuesto iónico por su alto punto de fusión. En cambio, el resto de los halogenuros lo que forman son enlaces covalentes entre el aluminio y el halogenuro y forma dímeros, ¿sí? Estructuras en donde hay unidos dos, sería, por ejemplo, 2 aluminios cloro 3. Entonces tendremos aluminio cloro 3 y otro aluminio cloro 3. Y se forman estos dímeros justamente para que se pueda completar el octeto del aluminio. Pero en este caso no sucede lo que habíamos visto para el caso del hidruro de boro, porque acá sí se pueden compensar la cantidad de electrones porque el aluminio toma un par de electrones libres del halógeno. En este caso, si consideramos que el halógeno es cloro, el cloro va a tener pares libres, entonces el segundo enlace lo podemos considerar como que es un enlace dativo del cloro al aluminio. Entonces, en este caso, todos los enlaces tienen 2 electrones, la cantidad de electrones que corresponde.
Y lo que ya habíamos comentado también, las características anfóteras habíamos hablado del óxido de aluminio, ¿sí? Pero el aluminio como metal también es anfótero, o sea que reacciona tanto en medio ácido como en medio básico. Fíjense, en medio ácido reacciona formando el catión en solución, o sea, se oxida formando el aluminio más 3 y se reduce el protón a hidrógeno. Siempre que, ya lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la parte de elementos de transición, pero siempre que existan cationes con número de oxidación más 3 o más grandes, no pueden existir como cationes libres en solución, porque son tan polarizantes que se rodean de las moléculas de agua. Entonces, cuando escribimos el catión aluminio más 3 en solución, lo correcto es escribirlo como este complejo rodeado de 6 moléculas de agua. ¿Sí? Ya vamos a ver toda esta parte de complejos de coordinación en la última unidad. Y en el caso de el aluminio que se encuentra en una solución básica, también se va a oxidar formando el aluminato, que también es un complejo de coordinación, y el aluminato ya lo habíamos mencionado cuando analizamos la obtención del aluminio, ¿sí? Que en realidad el que formaba el aluminato era a partir del óxido. Entonces, en este caso, el metal también se comporta como anfótero, disolviéndose tanto en medio ácido como en medio básico. Y si uno disuelve una sal de aluminio más 3, una sal que tenga un catión aluminio más 3, lo que se va a ver es que esa solución se va a tornar ácida, ¿sí? Las sales de aluminio más 3 dan una solución ácida. ¿Y eso por qué es? Justamente por lo mismo que estábamos comentando ahora, por el gran poder polarizante que tiene el aluminio más 3. Entonces, es capaz de polarizar las moléculas de agua del entorno de la esfera de coordinación. Entonces, toma los oxidrilos de una de las moléculas de agua, por ejemplo, que es lo que está escrito en el primer equilibrio, y el protón lo toma el agua. Entonces, el agua actúa como base tomando el protón y el aluminio queda rodeado por 5 moléculas de agua, en este caso, y un oxidrilo, ¿sí? Por el gran poder polarizante que logra que se polaricen las moléculas de agua que están en la esfera de coordinación. Y luego podemos plantear un segundo paso de este equilibrio en donde otra molécula de agua se polariza y el aluminio en solución queda con esta estructura, ¿sí? El aluminio más 3. En el caso que en el medio haya un anión más básico, o sea, una especie que sea más básica que el agua, todavía puede continuar este equilibrio polarizando más moléculas de agua de la esfera de coordinación. Si en este caso, si en el medio hay carbonato o hay un sulfuro, que son más básicos que la molécula de agua, como habíamos visto acá, va a ser capaz de polarizar más moléculas de agua y tomar otro protón. Entonces, no es posible la formación ni de carbonato de aluminio ni de sulfuro de aluminio, porque si uno tiene aluminio más 3 en solución y se agrega carbonato, no se va a formar el carbonato de aluminio, sino que el carbonato va a reaccionar tomando un hidrógeno y formando el bicarbonato, ¿sí? Lo mismo el sulfuro, va a tomar un protón y va a formar el sulfuro ácido, el HS-. ¿Sí? ¿Se entiende?
Bien. Entonces, dijimos que el aluminio es anfótero, se disuelve tanto en medio ácido como en medio básico. Lo mismo las sales de aluminio más 3. Entonces, en medio ácido va a quedar solubilizado formando el complejo, dijimos, rodeado de las moléculas de agua. En medio muy básico va a formar el aluminato, pero cuando estamos a un pH cercano al neutro, lo que vamos a ver es la precipitación del hidróxido de aluminio. Entonces, si partimos de una solución ácida en donde el catión de aluminio más 3 está solubilizado y empezamos a agregar gota a gota una base, vamos a ver que en un momento aparece un precipitado blanco que justamente es la formación del hidróxido de aluminio. Pero si seguimos agregando más oxidrilos, o sea, aumentando el pH del medio, este precipitado va a volver a solubilizarse formando el aluminato. ¿Sí? Esta reacción, para comprobar el carácter anfótero del aluminio, la hacíamos en el laboratorio, la vamos a ver igual cuando hagamos el trabajo práctico virtual. ¿Sí? Entonces, se puede ir de un medio al otro y viendo que el aluminio es tanto soluble en medio ácido como en medio básico. Una vez que llegamos a un medio básico suficiente como para que el aluminio quede solubilizado como aluminato, si ahora hacemos el camino contrario, empezamos a agregar un ácido para disminuir el pH del medio, vamos a ver que también va a llegar un momento en que precipita de vuelta el hidróxido de aluminio blanco y si seguimos agregando más ácido, de nuevo se va a solubilizar como el catión aluminio más 3, ¿sí? Este es un proceso reversible, ¿sí? Porque son equilibrios lo que estamos planteando. Y bueno, acá tenemos el ejemplo, lo mismo que habíamos visto ya para el caso de la obtención del aluminio, ¿sí? ¿Se acuerdan que partíamos del óxido de aluminio impuro y se hacía el primer paso de la lixiviación en un medio básico con temperatura para formar el aluminato y así separarlo de las impurezas, ¿sí? Y el óxido de aluminio también se solubiliza en medio ácido. Entonces, tanto el óxido de aluminio como el hidróxido y como el aluminio metálico son anfóteros. Profe, perdón, no me quedó muy claro lo del principio de esta diapositiva. ¿Lo podrás repetir? ¿Esta del óxido? Sí, sí. Sí, es lo mismo que habíamos visto antes, tanto el óxido de aluminio como el aluminio metálico o como el hidróxido de aluminio son anfóteros, ¿sí? Entonces acá estamos mostrando que el óxido de aluminio es anfótero porque es soluble tanto en medio ácido como en medio básico. Siempre en medio ácido, cuando se solubilizan, forman el complejo de coordinación rodeado de las moléculas de agua, ¿sí? El aluminio más 3, pero rodeado de las moléculas de agua. Porque dijimos que todos los cationes que tengan carga más 3 o mayores no pueden existir solos en solución porque tienen un poder polarizante tan grande que se rodean de las moléculas de agua y las polarizan, ¿sí? Y en solución básica lo que forman es el aluminato. Y este proceso, que el óxido de aluminio es soluble en medio básico, lo habíamos visto en el primer paso de la obtención del aluminio, donde veíamos la purificación de la bauxita, en donde la primera etapa era la lixiviación del óxido de aluminio impuro en un reactor donde había hidróxido de sodio a temperatura, alta temperatura, entonces de esa manera se solubilizaba el óxido de aluminio como aluminato y después se volvía a precipitar para obtener el óxido de aluminio puro, ¿sí? Entonces, esto
es un ejemplo de lo mismo que vimos aplicado para la obtención del aluminio. Sí, justamente se puede utilizar ese proceso de separación, esa lixiviación en medio básico, por las características anfóteras que tiene el óxido de aluminio, porque es soluble en medio básico. Entonces, aprovechando esta propiedad, es que se utiliza ese proceso de purificación del óxido de aluminio. Perfecto, ¿Sí? muchas gracias. Lo que yo quiero es que vayan relacionando todas las cosas que vimos. No son, como les decía la otra clase, no son todas cosas separadas lo que vamos viendo en la materia. ¿Sí? Entonces, que se utilice ese proceso de separación para el aluminio es justamente porque se utiliza o se aprovechan sus propiedades, que una de sus propiedades es que es anfótero, ¿sí? Entonces, para que vayan relacionando todas las cosas. Dale, perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, y después el galio indio Italia no tienen muchas aplicaciones, el talio es tóxico, o sea que es el que menos se utiliza y tampoco es que son tan abundantes en la naturaleza. Se obtienen como subproductos de la metalurgia de otros elementos, por ejemplo, se encuentran como sulfuros, como impurezas en las menas, por ejemplo, del sulfuro de zinc, de sulfuro de mercurio, pero no es que se los obtiene industrialmente porque no tienen aplicaciones. Son blandos, blancos, no son muy reactivos. El galio también tiene propiedades anfóteras como el aluminio, forman los óxidos en presencia de oxígeno y lo que les comentaba es que a medida que descendemos en el grupo, cada vez tiene mayor preponderancia el número de oxidación +1 con respecto al +3. Y eso era por el efecto del par inerte, que se acuerdan que ya lo habíamos comentado en otras clases anteriores, y era por que, fíjense, estamos acá en el periodo 6, acá se encuentra el talio, entonces el efecto del par inerte, se acuerdan que lo habíamos explicado por la aparición o la ubicación de los lantánidos que aparecerían acá luego del bario, todos los lantánidos, y que al estar completando electrones en el subnivel F, esos electrones no apantallan a la carga del núcleo, entonces estos elementos, vamos a ver que para el plomo sucede lo mismo, sienten una mayor carga nuclear, por lo tanto los dos electrones S quedan más retenidos que para el resto de los elementos que se encuentran en periodos anteriores. Entonces, eso es lo que llamábamos el par inerte, porque los dos electrones S no tienen tendencia a perderse y quedan retenidos. Por lo tanto, cuando analizábamos la estructura electrónica, la configuración electrónica de estos elementos, estos dos S quedan retenidos, por lo tanto, solo tienen tendencia a perder este electrón P y por lo tanto, para el talio, el estado de oxidación más importante es el +1 en vez de ser el +3 para el resto de los elementos que se encuentran más arriba en el grupo. ¿Se acuerdan lo del efecto del par inerte o lo volvemos a explicar más o se acuerdan lo que habíamos visto ya en las clases anteriores? Yo no me acuerdo mucho, profe. Bueno, justamente lo que decíamos es el par inerte porque esos dos electrones S tienen tendencia a quedar retenidos y a no perderse. Entonces solamente pierden el electrón del P y los dos electrones S quedan retenidos. ¿Por qué quedan más retenidos para estos elementos que se encuentran en el periodo 6? Eso es porque luego del bario aparece toda esta serie de los lantánidos y después se continúa a partir del hafnio con estos elementos de transición. Entonces, los elementos de transición completan los electrones en los subniveles D.
pero los lantánidos completan los electrones en los subniveles F. Entonces, esos electrones F se encuentran bastante alejados del núcleo y se dice que apantallan poco la carga nuclear, ¿sí? Y recuerden que habíamos dicho que todos los electrones que están en los orbitales S sí pasan parte del tiempo cerca del núcleo y son bastante penetrantes. O sea que a pesar de ser electrones S en períodos o con un N grande en períodos alejados, se encuentran bastante tiempo cerca del núcleo. Entonces, esos electrones S sienten por cada uno de estos lantánidos que se fue agregando, por cada elemento que aparece en la tabla periódica, se agrega al átomo un protón en el núcleo y un electrón, un protón y un electrón, ¿sí? Entonces, dijimos que los electrones que se fueron agregando para todos los lantánidos están alejados del núcleo, pero se agregó un protón en el núcleo por cada uno de estos elementos. Entonces, los electrones S, por ejemplo, del talio, es como que sienten más la atracción de los protones del núcleo que la de los electrones que se fueron agregando en los subniveles F, porque se encuentran más alejados. Entonces, por eso sienten una mayor carga nuclear efectiva y eso hace que estén más retenidos y que tengan menos tendencia a perderse, ¿sí? Con respecto a los elementos que se encuentran del periodo 5 hacia arriba, ¿sí? Periodo 5 o menores. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bien. Profe, ¿y eso Sí. se relaciona con lo que dijiste vos de que a medida que bajamos en el grupo va cambiando el carácter metálico, va disminuyendo? ¿O se relaciona con otra cosa? No, en realidad para todos los grupos el carácter metálico aumenta a medida que se baja en el grupo, ¿sí? Acá lo que vemos en este grupo, justamente en el grupo 13, es que no se da esa característica, porque el boro es no metálico, el aluminio es metálico, pero a partir del galio son débilmente metálicos. Y esto en realidad sucede porque acá tenemos justo la división entre metales y no metales. ¿Sí? Estamos justo en la zona de la diagonal. Entonces, por eso estos se llaman en realidad metaloides, porque están en la zona intermedia entre los metales y los no metales. Entonces, el boro sí es netamente no metálico, el aluminio es metálico, pero a partir del galio y italio son débilmente metálicos. Entonces, no aumenta el carácter metálico a medida que bajamos en el grupo. Lo que sí se va a dar, por ejemplo, en el grupo 14. ¿Sí? Acá tenemos el carbono, que es no metálico, silicio y germanio ya son metaloides y estaño y plomo metales, ¿sí? Aumenta el carácter metálico a medida que se baja en el grupo. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el grupo 14. El grupo 14 entonces está formado por carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Del carbono también ya habíamos hablado un poco sobre sus alótropos y sus estructuras cuando vimos la parte de compuestos covalentes. De silicio y germanio también habíamos mencionado que eran semiconductores y estaño y plomo son elementos metálicos que también los habíamos mencionado cuando vimos la parte de metales. Vamos a ver entonces el carbono, las características, silicio por otro lado y germanio, estaño y plomo también como un grupo, las principales características al final. Entonces, fíjense que a medida que vemos cada grupo, lo importante es que ustedes
entiendan las características principales de cómo se comporta como grupo y después el primer elemento, que en general tiene características diferentes y similares, diferentes a las de su grupo y similares a las del elemento que se encuentra en la diagonal, y cómo varían las características generales a lo largo del grupo. Bien, entonces ahora tienen configuración electrónica de estos elementos NS2, NP2. ¿Sí? Y habíamos visto entonces el carbono, los distintos alótropos que formaba, que ya habíamos analizado cada una de las estructuras, grafito, diamante, fullereno, los nanotubos, y también el carbono existe como lo que se llaman carbonos amorfos. ¿Sí? Que de estos habíamos mencionado al coque cuando vimos la parte de metalurgia. ¿Sí? Son distintos tipos de carbono que se llaman carbonos amorfos porque en realidad son como estructuras de grafito pero desordenadas, la mayoría, y se obtienen a partir de elementos, por ejemplo, el coque a partir de la hulla, que si se calienta la hulla en ausencia de aire, la hulla es una roca orgánica que se encuentra en la naturaleza, tiene un alto contenido de carbono, más de un 80%, se obtiene el coque, que acá tienen una foto, tiene como un aspecto metálico, brilloso, y es como un material muy poroso, tiene muy baja densidad. Y es el que se usa como agente reductor, ¿sí? Que lo habíamos mencionado para la obtención de metales. Otro tipo de carbono amorfo es el carbón vegetal, que se obtiene al calentar la madera, también en atmósfera limitada de oxígeno. Y este es el que se utiliza como combustible, ¿sí? Se puede comprar el carbón vegetal, como seguramente habrán visto, para utilizar en la parrilla. El carbón animal se obtiene por la carbonización de los huesos y es como una capa que se forma encima del sulfato de calcio, que es el fosfato de calcio, que es el compuesto que forma los huesos, ¿sí? Entonces, sobre el fosfato de calcio se forma este carbón animal. Y lo que tiene como característica es que absorbe la materia colorida. Entonces se utiliza, por ejemplo, también el carbón activado, que es el que vamos a ver más adelante. Se utiliza, por ejemplo, en el carbón activado, sobre todo en reacciones químicas, y el carbón animal se utiliza, por ejemplo, para la purificación del azúcar, ¿sí? Para que sea más blanca, y justamente tienen esa propiedad absorbente porque son materiales muy porosos y muy finamente divididos, que hace que tenga mucha superficie de contacto. Entonces eso hace que puedan absorber muchos compuestos. Y el negro de humo, que se obtiene a partir de la combustión de los hidrocarburos, también en atmósfera deficiente de oxígeno, se usa mucho como aditivos para darle coloración negra, por ejemplo, en las tintas, en el betún. También se agrega a los neumáticos, no solo para darle la coloración negra, sino para aumentar también la resistencia al desgaste, porque al ser partículas duras, hace que resista más el caucho de los neumáticos. Bueno, con respecto a la química del carbono, tiene una química particular justamente por estas dos características, que tiene tendencia a formar cadenas y que también
tiene tendencia a formar enlaces múltiples consigo mismo. ¿Sí? Puede formar enlaces simples, dobles y triples consigo mismo, y también puede formar enlaces múltiples con el oxígeno, como ya habíamos visto. Habíamos visto los óxidos, por ejemplo, monóxido y dióxido de carbono. ¿Por qué se da que tiene tendencia a formar cadenas? Esto lo podemos analizar si miramos la energía de enlace, por ejemplo, carbono-carbono o silicio-silicio, ¿sí? Silicio es el elemento que sigue en el grupo. Entonces, fíjense, esta energía de enlace lo que nos indica es la energía necesaria para romper el enlace. Entonces, es mayor la energía de enlace carbono-carbono que silicio-silicio. Entonces, esto explica por qué el carbono tiene más tendencia a formar esas cadenas tan largas que el silicio. El silicio también forma cadenas, pero solamente de hasta 6 átomos de carbono, ¿sí? No más que eso. Y si analizamos el enlace, por ejemplo, del carbono con oxígeno o del silicio con oxígeno, vemos que la energía de enlace carbono-carbono es muy similar a la de carbono-oxígeno. En cambio, silicio y silicio-oxígeno son muy diferentes. Es mucho menor la energía entre sí, silicio-silicio, que silicio con oxígeno. Por eso, el silicio tiene tanta tendencia a formar toda la familia de los silicatos que ya habíamos analizado cuando vimos la parte de compuestos covalentes. Y el carbono tiene tanta tendencia a formar enlaces consigo como con el oxígeno para formar, por ejemplo, los óxidos o también el resto de los otros compuestos orgánicos que también tienen enlaces carbono-oxígeno, ¿sí? Como por ejemplo los alcoholes, los ácidos carboxílicos, los ésteres, los éteres. Bien, entonces, el carbono, ya habíamos visto también las características de que reacciona con el oxígeno tanto para producir la combustión completa para formar el dióxido de carbono como la combustión incompleta para formar el monóxido de carbono, ¿sí? Y que estas reacciones sucedían a diferentes temperaturas. ¿Se acuerdan que las habíamos analizado cuando vimos la obtención del hierro en el alto horno, ¿sí? Y las habíamos analizado en el diagrama también de Ellingham. Y también el coque, como ya mencionamos, reduce a una gran cantidad de óxidos metálicos y por eso se utiliza como reductor químico. No reacciona con ácidos diluidos, pero sí reacciona en caliente con ácido nítrico y ácido sulfúrico concentrado. ¿Sí? Entonces se oxida a dióxido de carbono y el ácido nítrico se reduce a dióxido de nitrógeno, y en el caso del sulfúrico, el sulfato se reduce a dióxido de azufre. Forma una gran variedad de hidruros que son todos las familias de los hidrocarburos, los alcanos, alquenos, alquinos, que son compuestos lineales o ramificados, y también forma anillos. En los alcanos son cadenas en donde todos los enlaces carbono-carbono están unidos por enlaces simples y el resto de los enlaces están ocupados por hidrógeno. Y, por ejemplo, acá tenemos el metano, que es un solo carbono rodeado por 4 hidrógenos, etano cuando son cadenas de 2 carbonos, y hay de 3, de 4 y así sucesivamente. Y las estructuras que van teniendo estas cadenas, por más que se digan que son lineales, en realidad quedan en forma de zigzag, ¿sí? Como están representadas acá, porque cada carbono en realidad tiene
una estructura tetraédrica. Entonces está unido en forma tetraédrica, por ejemplo, este carbono, a 2 carbonos y a 2 hidrógenos. Este carbono también tiene una estructura tetraédrica y por eso la cadena va quedando en zigzag, por más que se represente en forma chata, así en forma lineal, como se ve acá, pero en realidad la estructura, si uno dibuja la conformación, es en forma de zigzag. En los alquenos aparecen dobles enlaces carbono-carbono y en los alquinos triples enlaces carbono-carbono. Acá tenemos ejemplos de moléculas con 2 átomos de carbono, pero dentro de una cadena larga pueden aparecer dobles enlaces o triples enlaces. Y también forma anillos en donde dentro de los anillos el ciclohexano es el más estable, en donde son anillos de 6 átomos de carbono y los otros 2 enlaces se completan con hidrógenos. Se representa también como un hexágono y se entiende que en cada uno de estas puntas hay un carbono y 2 hidrógenos. Y también están las familias de los compuestos que se llaman aromáticos, como por ejemplo el benceno, en donde es un anillo de 6 átomos de carbono con dobles enlaces alternados. Entonces ahora cada carbono, como tiene dobles enlaces alternados, queda unido a un hidrógeno. Y se representa de esta manera o también se representa como un hexágono con dobles enlaces alternados o directamente como un hexágono y un círculo central porque estos dobles enlaces presentan resonancia. Entonces por eso se lo puede representar con esta estructura. Entonces forma toda esta familia de hidruros que es lo que corresponde a química orgánica. Y también forma carburos, de la misma manera que habíamos analizado los hidruros cuando vimos hidrógeno, el carbono también forma distinto tipo de carburos que los podemos clasificar en iónicos, covalentes e intersticiales. Y son compuestos en donde el carbono se une con elementos menos electronegativos que el carbono. ¿Sí? Entonces, dentro de los iónicos forma carburos en donde el carbono queda con esta estructura un triple enlace entre 2 carbonos y carga -2. Entonces, estos carburos iónicos los forma con los metales alcalinos, los alcalinotérreos y el aluminio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos carburo de calcio y estos de los carburos son los únicos que tienen reactividad química y con el agua forman el etino, que era el compuesto que vimos, carbono, triple enlace carbono, y forman el hidróxido del metal, en este caso, hidróxido de calcio. Y la mayoría de estos tienen las de los elementos del grupo 1, tienen estructura cloruro de sodio, pero la red queda deformada, porque el carburo, este anión, es más grande que el cloruro y por lo tanto hace que esa estructura se deforme y quede una celda unidad tetragonal. Dentro de los covalentes, se forma el carburo de silicio y el de boro. El carburo de silicio es un compuesto con una estructura de diamante y es muy duro y tiene un color verde brillante y se usa como agente de pulido, ¿sí? Porque tiene mucha resistencia a la abrasión. Este se utiliza mucho comercialmente. Y dentro de los intersticiales, como lo dice la palabra, el carbono se inserta en la estructura metálica de los elementos de transición. Entonces también, ¿se acuerdan que habíamos visto cuando vimos la parte de aleaciones?
el radio mínimo que tiene que tener el metal para que deje los huecos con el tamaño suficiente para que se inserte el carbono en la estructura. Bueno, los metales siguen manteniendo sus propiedades metálicas, como habíamos visto también para el caso de los hidruros intersticiales, y en general son duros y con altos puntos de fusión, ¿sí? Porque al tener el carbono inserto en la estructura, aumenta la dureza del metal. Y vamos a ver un poco las características de los óxidos, que también ya los habíamos mencionado, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Los dos son gases incoloros y la diferencia es que el monóxido de carbono es muy tóxico, ¿sí? Como saben, tiene mucha afinidad por la hemoglobina, tiene unas 300 veces más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno, y por eso hace que sea tan tóxico. Y lo que hace que sea peligroso es que es inodoro, no tiene olor, entonces uno no puede detectar cuando hay presente monóxido de carbono en el ambiente. Se produce entonces por la combustión incompleta del coque, formando el monóxido de carbono, y si hay exceso de oxígeno, forma el dióxido de carbono. Esta reacción también ya la habíamos visto cuando vimos la obtención de hierro. ¿Se acuerdan que era una de las reacciones secundarias que se generaban entre el monóxido de carbono y el oxígeno? Y industrialmente se utiliza, por ejemplo, para la producción de metanol, ¿sí? La reacción de monóxido de carbono con hidrógeno gaseoso, con un sistema catalítico y a 250 grados, genera metanol. Y ese es el método que se utiliza industrialmente para producir. El dióxido de carbono es el otro óxido que forma el carbono y se puede obtener fácilmente en el laboratorio, que también hacíamos la reacción cuando hacíamos los laboratorios presenciales, a partir de la reacción del mármol con ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan que habíamos visto el carbonato de calcio, que era el mármol, el que se formaba en las cavernas? Al reaccionar con ácido forma la sal, cloruro de calcio, y libera dióxido de carbono y agua. Y ya van a ver cómo es el equipo que se utiliza en el laboratorio para generar el monóxido de carbono, y luego lo que se hacía en el laboratorio era hacer burbujear el dióxido de carbono que se obtenía en ese dispositivo en distintos tubos de ensayo para identificar su presencia. Ya lo van a ver cuando hagamos el trabajo práctico. Y también se puede obtener industrialmente de la fermentación, por ejemplo, de la glucosa, una fermentación enzimática, y genera el alcohol, etanol, y libera dióxido de carbono. El dióxido de carbono se utiliza para carbonatar bebidas gaseosas, ¿sí? Eso es uno de los usos. También se utiliza para inflar, por ejemplo, chalecos salvavidas, y en los extintores de incendio, que seguramente también lo deben haber escuchado, y eso es porque no arde ni sustenta la combustión. Entonces, por eso se utiliza en los extintores. Y dentro de la formación de los óxidos ácidos, el dióxido de carbono en agua forma el ácido carbónico, ¿sí? Como óxido ácido en agua forma el oxoácido. Pero el ácido carbónico solamente existe en solución, ¿sí? No se puede desplazar, y se comporta como un ácido diprótico débil. Fíjense, acá tenemos escrita la primera disociación en donde forma el bicarbonato liberando un protón, y podemos plantear
la segunda disociación en donde el bicarbonato libera un protón y forma el carbonato. Entonces se comporta como un ácido muy débil, las constantes de equilibrio son muy bajas, por lo tanto el carbonato es una base muy fuerte y el carbonato hidroliza el agua formando el bicarbonato y liberando oxidrilos, ¿sí? Y habíamos visto también, habíamos analizado la descomposición de los carbonatos, ¿se acuerdan? Que formaba el dióxido de carbono. Y también habíamos visto que todos los carbonatos son insolubles, excepto los alcalinos y los de amonio, que esto lo habíamos comentado cuando vimos la solubilidad de los compuestos iónicos. Bueno, por hoy vamos a dejar acá en el carbono y vamos a seguir con el silicio la clase que viene para terminar el grupo 14. Bueno, ¿quedó claro esta parte de los equilibrios? Profe, a mí se me complicó un poquito seguirte en esta última diapositiva. Bien, Cuando dijiste lo de que quedaba una base muy fuerte, me perdí ahí. bien. El dióxido de carbono en agua forma el ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido diprótico porque tiene dos hidrógenos, entonces podemos plantear el equilibrio en donde primero pierde un protón y forma el bicarbonato, como está planteado acá, y luego el bicarbonato vuelve a disociarse perdiendo el segundo protón y formando el carbonato, que es este, CO3 menos 2. El ácido carbónico es un ácido débil. Las constantes de equilibrio son muy bajas. Entonces, al ser un ácido débil y las constantes de equilibrio para la disociación son bajas, el carbonato va a ser un ácido, va a ser una base fuerte, ¿sí? Porque es la base conjugada de un ácido débil, entonces va a tender el equilibrio a desplazarse hacia el otro lado. Si estamos planteando que tiene una constante de disociación baja, la disociación del bicarbonato para formar el carbonato, el equilibrio en el sentido inverso va a ser favorable. Entonces el carbonato va a ser una base fuerte y en agua va a hidrolizar formando el bicarbonato y liberando oxidrilos. Se va a comportar como base, tomando el protón del agua, formando el bicarbonato y liberando oxidrilos. ¿Sí? Es lo mismo que habían visto de equilibrio ácido-base en química general 1. ¿Sí? Los pares conjugados ácido-base. Perfecto, genial, gracias. No es nada. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Hasta qué ejercicio de la guía podemos hacer más o menos? Ahora me fijo. Toda esta parte, entonces siguen viendo de cualquiera de los libros de química inorgánica y van a ver que están separados por grupos. ¿Sí? Van a ver grupo 13, grupo 14 y céntrense en las características principales que vamos viendo en la teoría. Profe, una duda más, perdóname. Sí, ¿no? Nosotros antes planteábamos que el carbonato se descomponía. ¿Por qué en este caso los planteamos al revés? No, vos decís la descomposición térmica. Cuando vos tenés, por ejemplo, carbonato de calcio, lo que analizábamos era que el carbonato térmicamente tiene tendencia a descomponerse formando el dióxido de carbono. ¿Sí? Eso es, si vos lo tenés como sólido y lo calentás térmicamente, ¿sí? Y lo descomponés térmicamente. Acá lo que estamos analizando es en solución que sería
Bueno, no, acá estamos analizando la solubilidad. Bueno, vos tendrías el carbonato de calcio, por ejemplo, sólido, y lo calentás a una temperatura suficiente hasta que pueda descomponerse, y el carbonato se descompone formando dióxido de carbono, ¿sí? Más el óxido del metal. Y otra cosa, acá lo que estamos planteando es cómo es el equilibrio en solución acuosa, ¿sí? Si vos tenés el ácido carbónico, como en este caso, a todo ácido lo podés plantear que en solución acuosa se disocia liberando el protón y formando el anión. En este caso, la primera disociación, si pierde un protón, forma el protón más el bicarbonato, y luego podés plantear que el bicarbonato también se disocia en agua, formando el protón más el carbonato, que es este. Entonces ahí tendrías un equilibrio ácido-base. Y lo que habían visto es que esos equilibrios de disociación de los ácidos se daban más hacia la derecha, por ejemplo, o en mayor proporción si ese ácido era fuerte, o esa disociación se daba en menor proporción si ese ácido era débil. ¿Sí? Entonces, en este caso, el ácido carbónico es un ácido débil y no está favorecida la disociación, ¿sí? La constante de equilibrio es muy baja en el sentido, si lo miramos hacia la derecha, a esta reacción, por lo tanto, no tiene tendencia a perder el electrón y decimos que es un ácido débil, ¿sí? Por lo tanto, la base conjugada va a ser una base fuerte. Entonces decimos que el carbonato, cuando queda en solución, se comporta como una base fuerte reaccionando con el agua, tomando el protón del agua porque reacciona como base, y quedan los oxidrilos en el medio. Entonces, una cosa es la descomposición térmica y otra cosa es cómo se comporta desde el punto de vista ácido-base en solución. Claro, está bien, yo eso lo había entendido. Lo que no me quedó claro es la reacción que está en el medio, con qué relacionarla. Pero es más o menos el equilibrio o sea, sería en solución, cómo se disocia. Sí, eso sería la solubilidad del carbonato de calcio. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué? ¿Sí? No, igual si querés decir porque todo viene bien. Ah, no. Lo que quería remarcar o recordar que ya habíamos visto era que en general las sales de los metales alcalinos y del amonio son solubles, sí, son solubles, en cambio para las sales en este caso que estamos hablando de los carbonatos de los alcalinos y carbonato de amonio son solubles, en cambio los carbonatos del resto, por ejemplo, en el caso de un elemento alcalino térreo, el carbonato de calcio va a ser insoluble. Entonces, lo que acá se está representando en esta reacción es que si hay calcio más 2 en solución y hay carbonatos en solución, van a precipitar formando el carbonato de calcio, que es insoluble. ¿Sí? En cambio, si tuviera sodio y carbonatos, quedarían en solución y no precipitarían formando el carbonato insoluble. Eso es lo que está representado en esta reacción. Perfecto, genial. Ahí le faltaría la flechita que dice que precipita, ponele, ¿no? Ahí para entenderlo Sí, mejor. igual ya Genial. indicando que es sólido, indica que está precipitado. Ah, perfecto. Genial. ¿Sí? Gracias Se por le esta puede explicación. poner la flechita hacia abajo, así una flechita hacia abajo, decís. Sí, también. ¿Alguna otra duda? Voy a mirar hasta qué ejercicio se puede hacer.
Sería del seminario 7. Se puede hacer hasta el 6, el 7 todavía no, el 8 sí, y nada más. O sea, hasta el 8, inclusive menos el 7 sería. De nada. Bueno, no sé si quieren empezar a resolver algo, intentar resolver algo y consultar. Buen día, Lili, buen día, chicos. Buen día. Las notas seguramente van a estar para el viernes. Todavía no terminamos de corregir. Igual cuando están, las publicamos.